Ya, entonces, estamos en la primera clase de trading, estábamos en la página de TradingView, eh, donde nosotros podemos analizar el mercado, dibujar dentro del mercado, ver más temporalidades. Por ejemplo, si nos vamos a chart, podemos ver el mercado temporalmente si es que no estamos dentro de nuestra cuenta, si no se puede inscribir y hacer una cuenta y descargar esta plataforma. Y aquí nos encontramos con el gráfico del mercado de Bitcoin versus dólar. Estos se llaman divisas. Divisas se le dice a una acción, o ya sea una moneda, una empresa, como por ejemplo Facebook, Amazon. Eh, También, en cuanto a dinero, podría ser también dólar, el, el euro, ver cómo va la diferencia entre esas dos divisas, cómo va el intercambio entre esas divisas, cómo va el precio también, si sube o baja, si es bueno intercambiar por esa divisa o no, dependiendo también del análisis fundamental, porque este es análisis técnico, lo que vamos a aprender el día de hoy, pero también existe el análisis fundamental que vendría siendo cuando se hacen estudios de las cosas externas que ocurren de acuerdo a una acción. Por ejemplo, en Bitcoin se analiza mucho quiénes son los que invierten. Por ejemplo, si nos fijamos que en el día 29 de enero, Elon Musk, el millonario más grande del mundo, invirtió en Bitcoin y aparte colocó en su Twitter Bitcoin en su descripción de la cuenta. Y eso provocó tanto revuelo que terminó que la gente se metiera solamente por influencia a meterse a comprar Bitcoin. Y en tan solo una vela de 4 horas subió todo ese precio desde acá hasta acá. Solamente por la movida que hizo Elon Musk. Entonces, eso se llama análisis fundamental, cuando se analizan las noticias externas a lo que vaya ocurriendo en el mercado, porque si no el mercado va a seguir moviéndose de acuerdo a los traders. ¿Quiénes son los traders? Seríamos nosotros, los inversionistas, que saben de análisis técnico, que saben cuáles son los posibles movimientos, pero a veces los movimientos no son como lo que esperamos, pues a veces siempre creemos que va a ser tal movimiento, pero no sucede debido a que puede haber que una persona retire mucho capital del mercado de una forma así muy abrupta, sin aviso, y nos vayamos a la baja y quede la embarrada y cunda el pánico y ahí quedamos. Entonces, también es importante estar al tanto de las noticias, sobre todo ahora que estamos viendo el mundo de las criptomonedas. Ver también si las empresas bloquean las blockchains o las apagan, las blockchains que vendrían siendo el procesador que mueve todo esto, que hace funcionar la criptomoneda o el capital de una persona. Entonces, si por ejemplo una persona tiene su procesador en su casa y tiene muchos millones, y si un día para otro decide apagarlo, puede repercutir bastante en el mercado. A esas personas se le llaman ballenas, las personas que invierten mucho dinero y que van acumulando siempre en cada caída de Bitcoin. A esas personas se le llaman ballenas y es lo que van a leer mucho en, en las noticias de Bitcoin, ¿ya? Eso es importante saber antes de todo esto. Entonces, lo que vemos acá son velas japonesas, así tal cual se llaman. Eh, ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Entendemos bacán. Bacán. Si tienen una pregunta, me interrumpen nomás y chao.
Ya, entonces aquí tenemos una vela japonesa semanal. Aquí, como les dije, nosotros podemos coger la divisa, o sea, ver, por ejemplo, Bitcoin con Ethereum, Bitcoin con dólar, Ethereum con dólar. Nosotros aquí podemos buscar qué es lo que queremos ver. Eh, por ejemplo, Ethereum con dólar, pero vamos a analizar Bitcoin por mientras. Y podemos ver las temporalidades de la vela, o sea, qué es lo que ocurre en un periodo de tiempo y dónde queda el precio, hasta dónde llega o hasta dónde baja, ¿ya? Y lo bueno es que en TradingView podemos ver en semanas, en meses y también en años, cosa que no podemos ver, por ejemplo, en la plataforma de CryptoMarket, que solamente nos da la opción hasta las 24 horas. Pero a veces yo necesito saber lo que va a ocurrir en la semana y ahí me voy al TradingView porque puedo analizar en velas semanales. Entonces, como le decía, para leer estas velas tenemos que entender que las velas verdes son las velas de compra, de excesiva compra, y las velas rojas son las cuando baja el precio, después de la vela anterior. Tenemos que entender también que este nivel, por ejemplo, si esta vela termina ahí, la apertura de la vela va a ser al mismo nivel que la anterior, y de ahí va a depender a dónde se dirija. En este caso, seguramente bajó un poco, llegó a tocar esa mecha, vendría siendo el precio más mínimo que llegó, y después retrocedió y empezó a subir. Durante esa semana, esa vela semanal, subió hasta este precio, pero al final terminó bajando un poco y terminó cerrando la vela hasta ese precio. Entonces al final lo que se rellena es desde la apertura hasta donde queda el precio. Y las mechas vendrían siendo lo que alcanzó a tocar más bajo y lo que alcanzó a tocar más alto en ese sentido. Pero siempre el relleno es de la apertura hasta el cierre, de cuando termina la hora o cuando termina la semana, ¿ya? En este caso, me gusta cómo se ve el gráfico semanal de Bitcoin. ¿Por qué? Porque esta vela viene con mucha más fuerza y se está armando mucho volumen también. O sea, aquí hubo mucho volumen también de compra. Esto tengo que aclarar, claro, esto vendría siendo el volumen, las barritas, dependiendo de cuánta gente o la cantidad de gente que ganó las compras. A esas personas se les denominan toros, y la gente que vende se le denominan osos, ¿ya? Les digo todo esto porque en las noticias hablan con esos términos, entonces como para saber de quién fue la culpa en el análisis fundamental, ¿ya? Entonces, aquí hubo mucho volumen de vendedores, así, o sea, de compradores, y de hecho osciló mucho el precio durante esa semana. Estuvo entre los 27 y llegó hasta a los $40.000. Entonces, hubo harto volumen de compradores en esa semana. Ahora, recién, ahora, los últimos 2 días, empezó a haber una fuerza con los compradores. Por eso la barrita no está tan arriba. Esta semana debió haber partido desde el lunes, full compradores, pero esto partió recién hace 2 días cuando empezamos la alza de Bitcoin. Entonces, eso igual me preocupa, que el volumen esté débil, ¿ya? Pero si vemos la vela, está ya pasó la vela, esa vela semanal de hace 3 semanas atrás, ya cuando llegamos a tocar los 31 millones de pesos. Entonces, sería bueno que esta vela cerrara por encima de esa vela, ¿ya? Como para que dé señal de que la próxima semana
podamos seguir nuestro recorrido alcista, porque si cierra igual o por debajo de esa vela, podríamos ir de nuevo a buscar precios más bajos para de nuevo impulsarnos hacia arriba. ¿Ya? Siempre hay que ir viendo las velas que vayan pasando las velas anteriores. Siempre hay que ver el gráfico hacia la izquierda, ¿ya? Para ir viendo si vamos bien o vamos mal, porque, por ejemplo, si nos vamos al mercado de Crypto Market, a velas de 4 horas, podemos ver acá que tenemos una resistencia muy grande. ¿Qué son las resistencias? Les voy a explicar. Por ejemplo, si nosotros queremos ver los niveles de precios, donde el precio rebota y donde baja o puede romper y subir, para eso necesitamos ver el retroceso de Fibonacci. Eso se busca en esta herramienta, en la tercera herramienta, y se aprieta la flechita y se va a buscar el retroceso de Fibonacci. Entonces, aquí, por ejemplo, yo busco la mecha más baja, que vendría siendo esta. Y busco la mecha más alta, que vendría siendo la de arriba, de los 31 millones de pesos. Ya. Ahí tengo mis niveles de precio donde el precio siempre rebota y le cuesta seguir avanzando, ¿ya? Por ejemplo, tuvimos acá una resistencia, o sea, un soporte muy fuerte acá. Los soportes son cuando son el piso. Por ejemplo, tenemos ese piso y tenemos este techo, que vendría siendo resistencia. Hasta ese entonces. ¿A qué voy? Aquí, por ejemplo, le puedo cambiar el grosor a las líneas. Le estoy enseñando también a ocupar las herramientas. Tenemos la tira línea, que uno puede cambiarle el grosor de la línea, cambiarle el color si uno quiere. Entonces, por ejemplo, ahora voy a borrar esta poniéndole suprimir, y esta la voy a pintar en rojo. De hecho, así es como le explico por WhatsApp cuando les mando señales. Ya. Entonces, aquí hubo una oscilación del precio muy grande. El precio muchas veces llegó a tocar y estuvo mucho tiempo en esta zona. Una zona muy fuerte. Entonces, cuando el precio estaba oscilando en esta zona, se le denomina a esta línea soporte, es donde el precio por lo general rebota. ¿Ven? Rebota. Y si baja, hay que estar atentos porque puede suceder eso y luego subir, o puede seguir bajando. Y si baja, vas a bajar a este otro nivel. A ese nivel que nos da a conocer el Fibonacci, que de hecho coincide mucho con los topes del gráfico. Si lo vemos hacia la izquierda, por ejemplo, si vemos aquí el precio también rebotó y le costó subir. Entonces también vendría siendo otro soporte. ¿Por qué? Si el precio, aquí con el pincel puedo dibujar, le puedo cambiar el color. Por ejemplo, si el precio hubiese seguido bajando, habría rebotado acá y habría hecho esto quizás. Entonces, cuando pasa eso, esta línea ya dejaría de ser soporte y se convierte en resistencia, y esta línea pasaría a ser soporte ahora del precio, porque el precio ahora tiene ese piso y está oscilando dentro de esa zona y le está costando superarla, ¿ya? Y esta vendría siendo la resistencia. Ahora, en este caso el precio ya subió,
rompió todas esas resistencias y ahora estamos en este nivel. Vamos a apretar, vamos a copiar esto. De hecho ya pasamos este nivel y estamos cayendo al soporte ahora. ¿Por qué? Porque nuestra nueva resistencia vendría siendo este piso de los 31 millones de pesos. Entonces, ¿qué podría ser ahora el precio? Yo encuentro que estuvo bien que bajara un poco ahora cuando llegó a los 29 millones 800. ¿Por qué? Con esta regla podemos medir los porcentajes de ganancia de cuando rebota hasta dónde llega. Por ejemplo, de aquí, de este nivel, comenzó a subir. Eso es mucho para 2 días. Entonces, el precio de alguna manera igual necesita como respirar un poco y dejar que los traders puedan tener oportunidad de meterse al mercado, ¿ya? Midamos de acá hasta acá. Bajó un 4%. Nos quedan 10 minutos. Nada, nada comparado con todo lo que subió desde acá hasta acá en 2 días. Entonces, lo más probable es que ahora el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Puede que siga oscilando, pero de a poco teniendo mínimos más altos hasta llegar a esta resistencia. Y ahí es donde cuando toque esa resistencia, si la vela llega a tocar esa resistencia, tenemos que estar muy, muy atentos de que si el precio va a bajar o va a seguir su tendencia alcista a nuevos máximos históricos, que hasta el momento ahí ya no sabríamos hasta dónde podría llegar, porque ahí hay que hacer un historial, aquí ya sabemos por qué, porque hace 4 semanas atrás llegó a su máximo histórico de los 31 millones, y luego bajó y ahora tenemos piso para saber hasta dónde va a llegar el precio, pero cuando pasemos esta línea, cuando pasemos los 31 millones no sabemos a dónde va a llegar, y ahí vamos a tener que ir así de toda la vida. Pero igual, por lo general, cuando Bitcoin se pega a las alzas, lo que más he visto en un día ha sido un 12%. Más de eso no sube mucho. Pero para eso, por ejemplo, para ver si va a seguir subiendo o no, hay que estar también muy atento al volumen. Ahora, por ejemplo, el volumen está muy parejo, como que no me da indicios de que va a ir con todo ahora. Si hubiera una barra verde muy grande, quiere decir que hay mucha demanda. Y si hay demanda, obviamente que va a seguir subiendo exponencialmente la vela. Pero en estos momentos hay muy poca gente, encuentro, operando en el mercado, entonces ahí puede haber mucha oscilación. Esta vela que se está ahora, que de hecho se formó hace hace casi 2 horas atrás, me está preocupando. ¿Alguien sabe por qué me preocupa? A ver si contesten esa pregunta. ¿Alguien sabe por qué me preocupa esta vez se está formando? Porque bajó del piso en el que estaba. Sí, pues está bajando. Puede que deje una mecha y después se devuelva, ¿ya? Y vuelva a estar por encima de esa línea. Hay que estar atento a ese lado de que no baje más de lo que ya, a lo más podría bajar aquí y después regresar y ahí todas las bajas, No se Estás escucha. muteada, cámara, te muteaste.
vender cuando llegue a este piso, o sea, a este techo, perdón, a esa resistencia. Voy a estar atenta a ver si rompe esa resistencia, porque si la rompe, igual no sería conveniente. Tamara, Tamara, no se escucha. Y ahí sí, y ahí sí, se me desconectó la otra Tamara, donde estoy ocupando el... Entonces, yo como les decía, no quiero así como llegar y vender al tiro creyendo que va a bajar. Voy a esperar la pequeña señal de si hay una pasa esa resistencia. Si pasa, genial, ahí yo sigo en el mercado, y si no, retiro, puedo retirar solamente las ganancias y dejar el capital, o puedo retirar todo, ¿ya? También existen indicadores como para saber hasta dónde puede caer el precio en caso de, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque si no sería mucha información el día. Por ejemplo, nosotros podemos tocar ese botoncito que toqué ahí, el indicador, y las que les recomiendo son la media móvil, que vendría siendo esa, por ejemplo, esa línea azul, que a veces también el precio, aparte de los soportes, muestra el Fibonacci, también podemos ver o fijarnos en las medias del precio, porque a veces rebotan en esas líneas. Y si pasan esas líneas, a veces también puede ser una indicación de que al final vamos a otro nivel. Entonces, ahora estamos como retando la media. Bien, pero si esa vela sigue bajando, vamos a tocar la media un poco más baja, que ahí después yo les voy a mostrar otra media. Una mala, que una mala señal, porque si llegara a caer, ahora, por ejemplo, llegaría a este nivel, por ejemplo. Tendría que llegar esa vela a chocar con ese soporte. Y si llega a ver ese soporte, iríamos a buscar este otro nivel que nos muestra el Fibonacci. Y así. Es en los portes. Cuando el precio llega, se compra, ¿ya? Pero hay que esperar igual una señal de que ojalá la otra vela se forme y si empieza a ser alcista, yo ahí compro. Pero si empieza a bajar y se va al otro piso, a que llegue al otro corte, al otro nivel, y ahí yo ya compro. También pues esperando de que ojalá la otra vela de 4 horas se forme ya verde, no roja, ¿ya? Pero eso es lo que hace traders, comprar sobre para ojalá poder alcanzar una ganancia así, otra resistencia. Eso es lo que cuando uno opera en mercado bajista, como cuando estábamos acá,
que bajaba y subía el Bitcoin y se puso fome. Eso es lo que hacen los traders como para aprovechar esos momentos muertos, como aprovechar esas caídas de los niveles, pueden ir acumulando, por ejemplo, o pueden ir sacándole ganancias, por ejemplo, cuando llegaron acá, es que el momento ha tenido un excelente, a ver, veamos, de 41%, es bastante. Miren, ahora voy a cortar el Zoom porque se va a acabar, pero nos conectamos al mismo link y les voy a enseñar unos patrones, unas figuras que se arman en el gráfico, que con eso podemos también detectar cambios de tendencia, o sea, tendencia alcista o tendencia bajista. Así Oye, que eso les Tamara, voy a enseñar ahora ya. oye, Tamara, Se va a cortar, se va a cortar, pero dime ¿podemos verlo conéctate en, y me podemos decís. verlo en Ethereum? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Ya, voy a cortar.